Dios te bendiga, paz del Señor. Damos gracias a Dios que podemos nuevamente estar reunidos en su nombre en este día domingo a la mañana para glorificar y alabar el nombre de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario para darnos salvación de nuestras almas. Y la verdad que es un gozo, una alegría, de poder estar, ¿no?, delante de la presencia de nuestro Dios para adorarle, para amarlo, para glorificarlo y realmente poder expresar lo que abunda en nuestro corazón, que es realmente su gracia y su misericordia en nuestras vidas. Damos gracias a Dios en esta mañana, como te digo, de poder continuar con la palabra de Dios, poder estar compartiendo este momento tan lindo y tan especial de poder estar juntos como congregación compartiendo la palabra de Dios. Te saludo, te bendigo, te abrazo a la distancia en este tiempo y ruego a Dios que bendiga tu vida y bendiga tu familia y bendiga realmente tu corazón en este tiempo, en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde no podemos estar congregados. Oremos, hermano, oremos. Recordá siempre de orar a Dios, de clamar al Señor para poder estar juntos congregados y poder nuevamente abrir las puertas de la iglesia para adorar a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Saludo a cada uno de mis hermanos con la paz de Cristo, rogando y deseando en lo profundo de mi corazón que la paz de Dios repose sobre tu vida y tu corazón. Saludo a cada uno de ustedes. Y le doy gracias a Dios, como te digo, en esta mañana de poder compartir nuevamente la palabra de Dios. Hemos tenido, en el día de ayer, hemos comenzado en el día de ayer con un mensaje que lleva por título Amás a Dios. Hoy vamos a ver la segunda parte de este tema de amar a Dios. Y esta parte segunda es una parte que realmente ha impactado mi corazón cuando estaba leyendo y preparando el mensaje, dando lo preparando lo que, o mejor dicho, para dar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y la verdad que me lleva a reflexionar, me lleva a pensar, me lleva a querer verdaderamente honrarlo a Dios, porque esta segunda parte es algo que realmente sentí que mi corazón estallaba delante de la presencia de Dios y me confronta y me lleva a una gran realidad que creo que es necesaria poder hablar al pueblo de Dios. Por eso que hemos preparado este mensaje, que he preparado este mensaje con la ayuda del Señor para poder participártelo, para poder todos juntos poner por obra esta palabra que el Señor nos viene enseñando y que de seguro que continuará este mensaje de Amás a Dios, seguirá el sábado y domingo de la semana que viene. Pero quiero que nos metamos dentro de la palabra de Dios, que podamos bucear, matarnos, ¿no?, de lo profundo de la palabra de Dios, bucear, por eso digo bucear, de lo profundo de la palabra de Dios y meternos a comprender verdaderamente el corazón de nuestro amado Dios, que es lo que Dios quiere en este tiempo, que cada uno se pueda entender, ¿no? Porque Jesús no es religión, esto lo tenemos que siempre tener en claro. Jesús no es religión, el Evangelio no es religión, el Evangelio es relación con Dios. Jesucristo es relación de una persona, o sea que en este caso es la persona de Dios, de relacionarnos con la persona de Dios. Por eso este mensaje. Y vamos a la Biblia, un versículo que hemos leído en el día de ayer, día sábado. Vamos a leer todos juntos Mateo 22, 37, el capítulo 22, verso 37. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice un poderoso amén a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Oramos a Dios y le pedimos la dirección al Señor para este mensaje. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana por habernos dado un nuevo día, por tu misericordia que se ha renovado en esta mañana a favor de nosotros. Te damos gracias por podemos compartir con la familia de la fe. Vamos a escuchar tu palabra y te pedimos que hables a nuestros corazones porque deseamos escuchar tu voz. Necesitamos sí o sí que nos hables a nuestro corazón para poder comprender lo que es agradable y perfecto, conocer tu voluntad que es agradable y perfecta para con nuestras vidas. Te rogamos la asistencia del Espíritu Santo que hable a nuestros corazones, que nos muestre el camino a seguir y que nos muestre con claridad, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te damos gloria y honor y te damos gracias y te pedimos, Señor, en esta mañana que hables, Señor, a nuestros corazones. Señor, dejo mi humanidad en tus manos, dejo mis pensamientos en tus manos y a partir de este momento, Señor, ser un canal de bendición para tu pueblo, que tus hijos puedan recibir, Señor, lo que tú tienes para hablarles. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al nombre
del Señor. En el día de ayer, el Señor nuestro Dios nos llevó a través de su palabra a comprender la importancia de amar a Dios sobre todas las cosas. Escucha bien, por favor, porque creo que fue muy claro en el día de ayer, porque el Señor venía enseñándole a la multitud, a la gran multitud que lo seguía, pero también a los religiosos de ese momento. Por eso hablo que Jesucristo no es religión, sino que es relación con la persona de Dios, ¿verdad? Entonces, amar a Dios es mucho más allá que palabras bonitas. Es mucho más allá de canciones bonitas que hablan de amor. Es la entrega total de la vida de Dios para que nosotros podamos tener vida. Miren lo que le estoy diciendo, esta palabra que nos da luz, ¿no? Es la entrega total de la vida de Dios para que nosotros tengamos la vida de Dios en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Es para que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida, para que podamos darnos cuenta que Él es el dueño absoluto de todo nuestro ser. ¿No? Eso es lo que realmente nos quiere enseñar en amar a Dios sobre todas las cosas el Señor. Mire, porque el apóstol Pablo llegó a decir en el libro de Gálatas capítulo 2 verso 20, Gálatas 2:20 decía, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire qué trato que Dios tiene para que podamos nosotros también poder llegar a entender esto, que es lo que dijo el apóstol Pablo. Pero para llegar a decir estas palabras, el apóstol tuvo que pasar por un proceso de ser moldeado, de ser molido, ¿no? Por Dios, de ser molida la vida del apóstol, ser molida en las manos de Dios para darle una forma que agrade verdaderamente a Dios. En otras palabras, vos vas a pasar de ser molido por Dios para que tu vida pueda experimentar el hecho de poder agradar a Dios en todo. Por eso él llegó a decir, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la entrega total de la vida a la dependencia de Dios. Por eso, a ver, el apóstol tuvo que pasar un montón de situaciones. Esto es lo que nos muestra la palabra de Dios, cómo Dios trata con nuestra vida y pone como ejemplo la vida de distintos hombres de Dios para que nosotros tomemos ese ejemplo y lo podamos nosotros poner en práctica. Él dice en el libro de Filipenses, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 6, esto lo habla el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pablo. Él dice, estando persuadido. Esta palabra persuadido viene del griego peiso, ¿no? Peiso, que viene a significar o significa convencido, seguro. Esto es lo que quería decir. Pero también, ¿sabés lo que daba a entender el apóstol Pablo? Del haber ya pasado por esa instancia. O sea, enseñaba de acuerdo al ejemplo que él había vivido con el Señor. Porque él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, ¿qué buena obra comenzó el Señor? ¿O qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la buena obra? Bueno, la buena obra es el Evangelio de Dios, es el camino de Dios, es la vida de Dios, ¿sí? La buena obra es la de moldear para que podamos parecernos a Jesucristo. Es el trato en el carácter, en nuestra forma de vida, en nuestra forma de pensar, de accionar, de vivir, de relacionarnos con Dios, de amar a Dios. A esto se estaba refiriendo el apóstol Pablo en ese versículo de Filipenses capítulo 1, verso 6. Entonces decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta el día que el Señor venga. Este es un trato de Dios, es un moldeo de Dios, es realmente un trato, un proceso de Dios para con nuestra vida, en nuestros corazones, ¿no? Ahora, yo quiero que te des cuenta de esto, de que veas cómo el apóstol Pablo estaba hablando de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar a Dios en algo, o sea, por eso digo que el amar a Dios no es solamente palabras bonitas o canciones bonitas, sino que es algo más profundo. Es la entrega total de nuestra voluntad, de nuestro corazón, de nuestros sueños y de nuestros deseos, sometidos totalmente al señorío de Cristo. Esto significa amar a Dios. Por eso quería darte esta palabra y el Señor me daba para poder hablar esta serie de enseñanza justamente de amar a Dios sobre todas las cosas
para que podamos comprender lo que significa estar bajo el señorío del Señor. Porque tristemente y lamentablemente no todos los cristianos están entendiendo esto. No todos los cristianos están amando en profundidad a Dios, poniéndolo a Dios en el primer lugar. Por eso que el Señor le venía hablando a los religiosos de ese momento y le hablaba de amar a Dios sobre todas las cosas, porque ellos amaban de una forma, digamos, ficticia o de una forma superficial, como hoy se ama en una forma muy superficial. No todos están amando de todo corazón, con toda su alma, con toda su mente, y le agrego lo que dijo el apóstol Marco, ¿no? Cuando leímos ayer, con toda la fuerza. No todos están amando a Dios de esta manera. El Señor le habla a los fariseos y a los saduceos de esta gran verdad, y ellos eran muy religiosos. Ellos eran, según entendían ellos, que eran muy sabios y muy honorables, pero no tenían una relación como hijos de Dios. Y esto es, mis amados hermanos, que a donde Dios nos quiere llevar, a que tengamos una relación ya no como hechura de Dios, sino como hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, la cosa cambia porque es una relación entre padres y hijos, entre padres y hijos, entre hijos y padres, y padre, ¿verdad? Entonces, por eso que el Señor, mis amados hermanos, tenía que hablarle a ellos para que sacarlos de las tinieblas más profundas donde se encontraba. Por eso le habla allí en Mateo 22:37, le dice que debían amar a Dios sobre todas las cosas, porque de esa manera ellos iban a salir de este error que estaban cometiendo para convertirse al Dios vivo, para convertirse en hijos de Dios, que es lo que Dios quiere en este tiempo para quitar la religiosidad del corazón de mucha gente, para que se transformen y se conviertan, mejor dicho, en hijos de Dios. Esto es una tremenda verdad. Ahora, usted piensa que si lo trató a ellos y lo confrontó a ellos con esta verdad, no nos hará, lo irá para ir perfeccionándolos, ¿no lo hará con nosotros también en este tiempo? ¿No lo hará? No nos confrontará, no nos llevará a moldearnos para que podamos comprender esto. Él nunca, así de la misma manera que él no perdió el control de la vida de los fariseos, de los saduceos y de toda la gente que le seguía, no perdió de vista lo que ellos estaban haciendo, tampoco perderá de vista lo que nosotros estamos haciendo, ni perdió de vista lo que nosotros estamos haciendo y viviendo. Por eso que la necesidad de tratarnos y de llevarnos a comprender la grandeza del Dios viviente. Por eso Dios está moldeándote, por eso Dios está tratando tu vida. Por eso Dios nos está tratando a todos nosotros para que podamos poner a Jesucristo en el primer lugar. Demos gloria a Dios por esto. Demos gracias a Dios que el Señor está tratando con nuestra vida. Decir a Dios gracias por estar tratándome. Porque por amor, por ese amor eterno con lo cual nos ha amado, moldea nuestra vida para que nosotros podamos amarlo a Él tal cual como Él nos amó a nosotros primero. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Demos gloria a Dios por esto. Ahora hay una relación de amor entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque en una relación de amor siempre se distingue el deseo de estar juntos, de pasar tiempo juntos, de extrañarse. Ahora la pregunta es, ¿estás viviendo esto? ¿Te está pasando esto en tu vida? Mi amado, mi amada hermana y hermano, ¿te está pasando esto en tu vida? Si no está pasando esto en tu vida, de no extrañar a Dios, de no estar deseando pasar tiempo juntos, de no estar deseando, extrañando pasar momentos con Él, esto algo está pasando. Y está pasando y estamos perdiendo el primer amor. Por eso que Dios nos habla esta palabra para que no perdamos el primer amor. Yo creo que esta generación, la que estamos viviendo nosotros, con esta pandemia, con esta forma diferente de congregar, ya no todos juntos, sino a través del Internet, porque han pasado 6 meses. Yo no sé si te fijaste, pero pasaron 6 meses de que no estamos congregados. El que ama a Dios, el que verdaderamente ama a Dios, deseará y tendrá en este momento, a pesar de los 6 meses que ha pasado, el deseo de estar juntos para la iglesia, para adorar a Dios. Pero tristemente, muchos no se han enfriado tanto su amor por Dios que no van a desear
y van a congregar y van a poner mil excusas de volver a la iglesia. Por eso ese trato de Dios urgente de nuestra vida para que nosotros podamos entender si verdaderamente estamos amando a Dios, porque muchos han perdido el primer amor. Dios nunca, muy diferente es con Dios, porque Dios nunca nos dejó de amar. Nunca dejó de amor, de amarnos, nunca ha perdido el amor por nosotros. Por eso que es necesario que nosotros tengamos que desear pasar tiempo con Él, porque Él desea pasar tiempo con nosotros. Él nunca ha perdido el amor por vos y por mí. De hecho, que el sabio Salomón en Lamentaciones dice una palabra tremenda. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, dice esto. El sabio Salomón dice esta palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande, dice Salomón, es tu fidelidad. ¿Se da cuenta? Su amor por nosotros es infinito, es firme. ¿Y sabes qué? Su amor nunca cambia. Nunca cambia. El amor nunca deja de ser. Esto lo expresó en Corintios el apóstol Pablo. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Porque, por lo contrario, se mantiene más firme que nunca. Pero nosotros tenemos que entender que Dios tratará con nuestra vida para que ese amor por Él se vaya perfeccionando, se vaya poniendo firme en el camino, nos vaya dando firmeza en el camino, nos vaya a dar firmeza en el camino y que podamos caminar verdaderamente con Él amándolo. Porque si no amamos a Dios, difícilmente es poder caminar con Él tomado de la mano. Porque queremos muchas cosas de Dios, pero no somos recíprocos, no damos lo que Dios quiere que nosotros le demos. Y el Señor dijo: dame, hijo mío, hoy tu corazón. Y muchos no han entregado su corazón. Por eso que no tienen firmeza en el caminar. Y Dios quiere que caminemos firmemente con Él. El apóstol Juan decía en 1 de Juan 4, 16 y 17, miren estos versículos tremendos que nos enseña la palabra de Dios. Miren lo que nos enseña esta palabra. Dice: nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Esto lo hablaba el apóstol Juan, ¿no? Decía: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto es lo que nos dice: si nosotros no permanecemos en el amor de Dios, si no permanecemos en ese amor verdadero de Dios, tampoco vamos a permanecer en el camino de Dios y tampoco permanecerá Dios en nosotros y nos iremos apartando. Por eso que yo te digo que muchos han perdido el primer amor y Dios nos está llamando a volvernos a Dios para volver a ese primer amor, para arrepentirnos de habernos ido de ese primer amor y volvernos al fuego de Dios que nos mantendrá puros y firmes en su camino. Dice: y nosotros hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros, dice el apóstol. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, el amor de Dios nos llevará a confiar que un día vamos a pasar por un juicio. Y ese juicio lo pasaremos realmente para la gloria de Dios bien, porque al amar a Dios, al habernos perfeccionado en el amor de Dios, Dios habrá perfeccionado nuestra vida para que, digamos, estemos realmente de acuerdo como Dios quiere que andemos en este mundo. Porque el que ama a Dios no peca deliberadamente, a esto me refiero. Esto es lo que nos viene hablando el Señor. Por eso nos lleva y nos pregunta: ¿amás a Dios? Y te pregunto en esta mañana: ¿estás amando a Dios? Miren qué tremendo. Yo creo que nos está hablando muy claramente el Señor a nuestros corazones. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros, dice la Juan, en este mundo. Así como es Dios, así somos nosotros en este mundo. Qué maravilloso es esto. Espero que te haya quedado bien en claro esto. El ser humano tiende a endiosar, hermano. Por eso lo hablaba
el apóstol Juan no hablaba justamente de esto, porque el ser humano tiende a endiosar a todo lo que le gusta, a todo lo que le parece importante para su vida. Lo hace un Dios. Entonces ves a muchos amar a muchas cosas. Aman muchas cosas. Y uno de los ejemplos claros es que muchos tienen como Dios al dinero, al Dios Mamón. Por eso van a las iglesias a ver la bendición y toda la bendición la pasan y la cuelan, ¿sí? Por la bendición la pasan y la cuelan en el amor, en el dinero, en los bienes materiales, lo mantienen de esa manera. Para ellos ese es su Dios. Solo piensan en todo tiempo en el dinero, trabajan en sus mentes cómo hacer y cómo conseguir más y más dinero. ¿Por qué? Porque su Dios no es Jesucristo, sino su Dios es el dinero, es el amor al dinero. Y esto es algo terrible. Por eso, a ver, cuando un día no ganan o no tienen lo que ellos creen que tienen que tener ese día, lo ves que andan tristes y derrotados. Porque su felicidad es el dinero. Su felicidad es haber recibido, lo ves cantando y agradecido a Dios porque han recibido dinero. Yo lo miro, a veces miro este tipo de gente y digo, qué triste que es, qué tristeza que da ver de esta manera o cómo llenarán de tristeza el corazón de Dios, entristece el Espíritu Santo de Dios, porque solamente andan felices cuando tienen el dinero que ellos pretenden o creen que tienen que tener. Y cuando no tienen, hermano, pero cuando no tienen, reniegan de Dios y se enojan con Dios porque creen que Dios los dejó de amar. Porque no se están refiriendo al Dios verdadero de la Biblia, lo que están refiriéndose al Dios Mamón, el amor al dinero, el Dios del dinero. Aman a este Dios. Por eso Pablo dijo una gran verdad. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Y realmente es algo para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es algo para que nosotros nos demos cuenta por qué Dios está moldeando nuestra vida para que lo amemos a Dios sobre todas las cosas. Porque todo lo que amemos en este mundo nos alejará del reino de los cielos, nos alejará de nuestra herencia en la cual Dios nos dio para que podamos tener esa herencia en el cielo, ese reino, ese paraíso que Dios tiene preparado para nosotros. Todo lo que nosotros endiosemos en esta tierra nos alejará. Por eso el apóstol Pablo hablaba a Timoteo y le decía en el capítulo 6, versos 9 y 10, escucha bien lo que dice el apóstol Pablo, porque esto trae una gran realidad y despierta nuestros corazones, explota nuestros corazones y nos lleva a ponernos realmente y pesar nuestros corazones en la balanza de Dios, si estamos amando a Dios más que todas las cosas o amando a todas las cosas de este mundo antes que a Dios. El apóstol Pablo dice, capítulo de 1 Timoteo, capítulo 6, versos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en mucha codicia necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque la raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciaron algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores, o sea, han abandonado a Dios por amor al dinero. Tristemente hoy vemos realmente un evangelio que ama más el dinero que a Dios. Vemos a hombres que dicen ser predicadores de Dios y en vez de predicar la verdad de Dios, predican simplemente a ese Dios que tiene en su corazón, que es el dinero. Por eso las prédicas apuntan simplemente en el hecho de poder simplemente decirle a la gente que tenga que poner dinero, tenga que poner bienes. Y entonces yo estuve en un lugar un día escuchando a un predicador que recuerdo que lo quedé mirando, porque la verdad que me dio mucho dolor en mi corazón y en ese día yo levanté a mi familia, a mi esposa, a mis hijos de la iglesia y le dije, nos vamos, porque no quiero escuchar esto. Y nos fuimos y se enojaron con nosotros, porque el predicador decía, ¿no? Él decía estas palabras, ya lo había hecho un día anterior y lo hacía ese día, ese domingo en esa iglesia. Él decía, ¿cuántos quieren pactar con el Señor? ¿Cuántos quieren que verdaderamente toda la bendición de Dios, cuando empiezan con esto, la verdad que te empieza a dar una repugnancia? Imagínense si a nosotros como seres humanos nos produce esto, ¿cuánto le producirá a Dios, no? La repugnancia, digo.
empezó a decir, vamos a pactar con el Señor y vamos a probar a Dios, vamos a probarlo al Señor. Entonces dijo, yo voy a probar a Dios y yo voy a pactar con Dios y voy a hacerlo con este dije de oro. Y se sacó una cadena de oro que el día anterior había hecho el mismo verso en otro lugar y estaba con ese dije de oro, con esa lágrima, una cosa pesadita de oro, y dijo, yo voy a sembrar hoy en el reino de Dios, y lo puso dentro del alfolí. Y comenzaron a salir de ese lugar, digamos, lo que me empezaban a levantar la ofrenda y levantar el compromiso que toda la gente hacía y el pacto que estaba haciendo supuestamente con Dios. Y la gente se sacaba los anillos, hermanos, las alianzas de casamiento, los aros de las hijas, las chiquititas que tienen aros digamos, de oro, sacaban los aros, las pulseras de oro y la iban poniendo, relojes iban poniendo, hermano, iban poniendo cosas en los alfolí para que este hombre estaba enriqueciéndose. Por eso, lamentablemente, llevaba a los cristianos que estaban en ese momento, a los hijos de Dios, llevaban en ese momento, en vez de hacia Dios, hacia el amor al dinero. Entonces todo el mundo corría para poner en esos alfolí lo que tenían en su bolsillo, y daban y ponían y ponían. De hecho, que en un momento, yo escuché en el día anterior, que cuando estuvo predicando en nuestra iglesia, le preguntó, ¿quién es que levantó la ofrenda? ¿Quién es el que levanta la ofrenda? ¿Quién cuenta la ofrenda hoy? Después de haber predicado una locura, porque lo único que predicaban era al Dios Mamón. Y le dijeron, el hermano del pastor, él, y se lo presentó, de hecho que lo conozco. Y entonces le dijo, fíjate porque hoy hicimos una diferencia. Estas fueron las palabras, hermano, y dolió mi corazón. ¿Por qué? Porque se predica de esta manera. Porque en este momento, en este tiempo, se predica de esta manera, hermano, lamentablemente, tristemente. Por eso Pablo le enseña a Timoteo, por eso digo, no leen la Biblia, por eso enseñan tan mal. Porque amar a Dios va mucho más allá de los bienes materiales. Amar a Dios es esperanza bienaventurada de un día tener la corona de la vida. ¿De qué sirve que el hombre aquí en la tierra pueda añadir a su estatura un codo? ¿De qué sirve que tenga un montón de graneros llenos de grano o una cuenta bancaria opulenta cuando su alma está en tiniebla y se va al infierno? Yo pregunto esto, ¿por qué son tan crueles? Llevan más al infierno que hacia Dios. Por eso el apóstol le decía, por los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a alguno, se extraviaron, escucha bien esto, de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Miren qué tremendo, ¿por qué nos habla de amar a Dios sobre todas las cosas? Ahora otros aman sus posesiones, sus casas, estos son sus dioses. Otros aman y sus dioses son sus hijos, sus esposos, sus esposas. Estos son los dioses en el corazón de los cristianos de este tiempo que empañan la relación con Dios. Por eso el Señor nos da esta palabra que nos golpea el corazón y nos pone frente a una realidad. Estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Porque si no amamos a Dios sobre todas las cosas, lamentablemente no somos hijos de Dios. Seguimos teniendo nuestro corazón y nuestra mente, nuestra alma en tinieblas, nuestras fuerzas no están puestas en Dios, no están puestas en mantener esa relación viva con Dios, con fuego de Dios para mantenernos puros delante de su presencia, sino con intereses. Estamos muchas veces, hermanos, hay cristianos que están solamente en el Señor por sus intereses a ver qué es lo que puedo lograr con el Evangelio. Y el Evangelio, vuelvo a decirte lo mismo, no es religión, es una relación personal con el Señor. Por eso que Dios es amor. Por eso dice la Biblia, Juan hablaba y decía, el apóstol Juan en 1 de Juan dice que Dios es amor. Dios es amor. Porque esto empaña, todos estos dioses empañan la relación con Dios. Y te voy a dar otro ejemplo para que quede bien claro. No quiero pasar por alto nada, porque este es un mensaje que Dios me dijo que lo dé. En este tiempo, esta serie de mensajes que voy a dar, estos mensajes que durante unos sábados y domingos voy a dar, si amamos a Dios, es porque realmente estamos en este tiempo muchas veces confundidos o no hemos aprendido bien o no nos han enseñado bien, y quiero que en este tiempo, aún en esta mañana, podamos comprender la grandeza de Dios. Entonces, y lo que Dios tiene para hablarnos y de qué manera nos relacionamos con este Dios de amor.
Porque levanta tus manos al cielo si te animás en esta mañana y decirle, Señor, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas. Y voy a darte otro ejemplo, como te decía. Hay madres o padres que van a la iglesia cristiana y que entienden que son salvos, que escuchan la palabra, que cantan alabanza al Señor, que supuestamente oran y que claman a Dios y que están delante de la presencia de Dios, de hecho que se visten igual y hablan igual y se parecen que son cristianos, ¿sí? Pero sus hijos son realmente un desastre. Nunca le han enseñado la palabra de Dios ni se han preocupado en enseñarle al Señor, a los hijos la palabra del Señor. Por eso si nosotros no les predicamos y no le enseñamos la palabra de Dios, el mundo le enseñará a seguir al diablo. Si nosotros no le enseñamos a amar a Dios, el mundo enseñará que le ame más al mundo que a Dios. Y esto lo llevará a tiniebla. Entonces, no importa a sus hijos la forma que viva. Ellos piensan que simplemente oran por los hijos. Yo oro por mi hijo y Dios los guarda y el Señor los cuida. Yo oro por mi hijo o por mi hija que está en pecado, que se va a acostar con su novio, no importa que no estén casados. Decimos que somos cristianos, pero avalamos ese pecado. Avalamos ese pecado. Y en vez de aconsejar, decir, mira, esto lo que está haciendo está mal, no, mejor me callo la boca. No te calles la boca, hermano, porque se van a las tinieblas. Ahora, si vos querés que tu hijo se vaya al infierno, hermano, yo me lavo las manos, como dijo Pilato. Pero la palabra de Dios es viva y es real y es poderosa. La palabra de Dios es realmente contundente y dice que todo, la paga del pecado, que es, a ver, quiero escucharte, muerte. Decí bien fuerte, muerte. Por lo tanto, si tu hijo o tu hija están pecando, están en la muerte verdadera. Están en muerte, hermano. Yo oro a Dios y yo sé que Dios guarda a mi hijo y Dios guarda a mi hija. Mentira, Dios no cuida ni guarda a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Es un error esto. En otras palabras, lo que están haciendo, y escuchar lo que te voy a decir, por favor, están justificando ante Dios los pecados de los hijos. Están justificando delante de Dios los pecados de sus hijos. Amados, si nuestros hijos no se arrepienten de su pecado y no reconocen a Cristo como Señor y Salvador de su vida, se van al infierno. Por más que me diga que es dura esta palabra, prefiero decirte esta palabra dura y no mentirte. Y que se vayan al infierno, porque oro por tus hijos. Clamo por la iglesia y ruego por los perdidos. Sé que vos haces lo mismo, orás y clamás por los perdidos. Pero esto es una gran realidad y una gran verdad que muchos pasan por alto y que no tienen temor de esto y es peligrosísimo. Esto es realmente muy peligroso. Creo que me estás entendiendo. No, los hijos no entrarán al paraíso del Señor. No irán hacia el paraíso del Señor. Justifican a sus hijos y el único que puede justificar, porque justificar es declarar justo. Vuelvo a decir esta palabra, declarar justo. Y el único que declara justo nuestra vida es el Señor cuando nos arrepentimos y reconocemos que es suficiente su sacrificio en la cruz, suficiente su sacrificio en la cruz para librarnos del pecado y perdonar toda nuestra maldad. Cuando nosotros justificamos a nuestros hijos, nos ponemos como Jesucristo cuando nos justifica nos declara justos, nos declara libres de pecado ante Dios. Nosotros justificamos a nuestros hijos como librándonos de pecado ante Dios. Y esto es tremendamente peligroso. ¿Cómo están nuestros hijos frente a Dios? El único que puede justificar ante Dios es Jesucristo. Esto lo quiero que lo aclaremos bien, porque necesariamente es necesario que nosotros entendamos que la paga del pecado es muerte, y también la paga del pecado es muerte para todos por igual. Por eso que Dios dice, no estamos endiosando a nuestros hijos, estamos amando más a nuestros hijos que a Dios, estamos amando más a todas las cosas antes que a Dios, y cuando amamos más las cosas antes que a Dios, no somos dignos de ser hijos de Dios. Por eso dice en el Mateo capítulo 10, verso 37, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué dice la Biblia? No es digno de mí. Estoy leyendo Mateo capítulo 10, verso 37. Estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo la palabra de Dios. Y esto no significa no amar a la familia. Esto no significa no amar a los hijos y no amar a la familia, a nuestros esposos, a nuestros cónyuges. No significa esto, no amar a nuestros padres. Significa amar, esto no es lo que tiene en mente el Señor, sino significa amar menos.
O sea, se refiere a tener a Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, en el primer lugar. Tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el primer lugar en nuestros corazones. Esto significa no hacernos dioses de ellos, sino que poniendo en el primer lugar o en el lugar que le corresponde a nuestro Señor en nuestro corazón. Esto es lo que se estaba refiriendo. Yo espero que te estés dando cuenta de esto, porque Dios trata con nuestras vidas. ¿Por qué es necesario que Dios trate con nuestras vidas? Para que la relación que tenemos, porque como no es religión, es relación, para que nuestra relación con Jesucristo no se empañe, no se rompa. Por eso nos enseña esto. Porque Dios nos ama tanto que no quiere que nosotros nos perdamos. Vuelvo a repetir esta palabra. El Señor te ama tanto que no quiere que te pierdas y cualquier cosa de esta te llevará al error. Tiene que cambiar. Nosotros nacimos con un chip de pecado en la cabeza, podríamos decir. Y estamos acostumbrados a hacer lo que a nosotros nos parece. El tema es que nosotros nos damos cuenta ahora que nuestra naturaleza que heredamos de Adán es una naturaleza caída y es una naturaleza de pecado, de no amar a Dios y no amarnos a nosotros mismos, porque ellos se amaron a ellos mismos, por eso cometieron el error que cometieron y recibimos ese pecado. Tristemente y lamentablemente hoy hay gente que de esta manera. Hay gente que son amadores de sí mismos. Siempre ponen en primer lugar sus propias vidas. Por eso Dios tiene que tratar con nosotros, romper con ese chip, con esa naturaleza caída y moldearnos, llevarnos a que nos parezcamos a la imagen de Jesucristo y andar como Él anduvo. El Evangelio tiene que mostrar una diferencia en nuestros corazones. El Evangelio, cuando estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Y hay una forma diferente de ver las cosas, de alabar a Dios. O sea, si amás a Dios, ¿qué música estás escuchando? ¿Cómo te estás vistiendo? O sea, hay cosas que son, no estoy hablando por ahí, volvernos porque muchos te pueden decir, está bien, entonces con eso no vamos a volvernos a la sotana, vamos a volvernos al manto, como en el tiempo de Jesús. No te voy refiriendo a esto. Pero si nosotros una mujer está mostrando transparencia y es templo del Espíritu Santo, la verdad que es dudosa o anda con unas polleras que se ve mucho más allá de lo que se tiene que ver, es muy peligroso esto. O un hombre exactamente lo mismo. Dios tiene que habernos tratado en el corazón y mostrar realmente de que somos hijos de Dios. Eso es verdaderamente amar a Dios. Y Dios va a probarnos. Dios va a probarnos, va a probar nuestros corazones. Y te lo voy a mostrar a través de la palabra y lo vamos a graficar a través de la palabra. Cómo Dios trata justamente con estos temas. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis capítulo 22. Y vamos a ver una historia que te puedo asegurar que realmente te pone la piel de gallina. Pero que realmente es muy importante que nosotros podamos entender la Biblia, la palabra de Dios. Y cómo Dios nos lleva, y cómo Dios llevó a un hombre llamado Abraham a probar su corazón si verdaderamente le amamos, porque vamos a ser probados en esto. Si verdaderamente Él le ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Recuerden que le dijo a esa gente religiosa, pero también a los seguidores que tenía en ese momento el Señor Jesucristo, le dijo que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Esto es lo que Dios le había dado. Por lo tanto, el Señor viene mostrándonos, le mostró a ellos, nos muestra a nosotros verdaderamente qué lugar ocupa Él en nuestros corazones. Probará esto. Génesis capítulo 22. Leemos. Dice así, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Vuelvo a decir lo mismo, probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y embardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de Dios, que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo voces desde el cielo, le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de las orillas del mar, y tu descendencia poseerá todas las puertas de sus enemigos. Y tu simiente será bendita, y todas las naciones en la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hasta el verso 18. Dios añada gloria y honra a su palabra. Mire qué tremenda esta palabra. Mire lo que nos enseña esta palabra. Imagínense en esto tan tremendo, porque esto uno lee rápido y es palabra. Pero si uno se mete en el espíritu de la palabra de Dios y muestra Dios la revelación de su palabra, nos damos cuenta de algo tremendo, de algo terrible, algo tremendamente glorioso lo que ocurrió en ese momento. Yo quiero que te metas en la piel de un padre, que te metas en el corazón de un padre, que Dios le pide que le ofrezca como sacrificio a ese hijo. ¿Por qué le pide a Abraham que le ofrezcan sacrificio a su hijo? ¿Por qué Dios le pide esto? Porque se ve que Abraham, que había concebido a este hijo en su vejez, ¿sí? Que había concebido su hijo en esa vejez, entonces él estaba amando a ese hijo más que a Dios. Por eso le pidió como ofrenda a su propio hijo, lo estaba poniendo frente a una realidad, si él estaba amando más a Dios o más a su hijo. Esto es algo que muchas veces nosotros como seres humanos no lo podemos comprender, y miramos esto y la verdad que como que no me pase esto porque yo no sé qué haría. Yo sé que Dios no va a poner una carga mayor a la que podamos llevar. Y él conocía el corazón de su siervo y conocía el corazón de Abraham y quería que él también conozca su propio corazón. Porque Abraham era un hombre de Dios y un hombre, por eso fue llamado el padre de la fe. Pero necesariamente era necesario que él sea probado justamente en esto, porque cualquier cosa que empañe la relación con Dios, Dios la va a probar. Dios siempre va a probar esto. Y Dios estaba probando realmente porque él por ahí, estaba endiosando a su propio hijo. Él estaba endiosando a Isaac. Y él tenía que ser con Isaac un sacerdote. Él tenía que enseñarle a su propio hijo Isaac para que él conozca a Dios verdaderamente. Eso es lo que Dios pide en este tiempo a nosotros como hijos de Dios, que les enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios, porque si no le enseñamos nosotros a amar a Dios, vuelvo a decirte lo que te dije recién, el mundo se encargará que ame el mundo, que ame más las tinieblas que a Dios, que sus obras sean malas y que no vengan a la luz, se perderán. Por eso cuando Dios habla justamente esto, era un momento, porque si nosotros continuamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta que realmente Isaac fue un hombre de Dios. Su hijo Isaac fue un hombre de Dios. Y sus hijos, los hijos de Isaac, también fueron hombres de Dios. Por eso necesariamente nosotros debemos comprender por qué fue esta prueba. Ahora, Dios conocía el corazón de Abraham, sí,
pero él conoció y esperó hasta último momento, pareciera que esperó hasta último momento, para matar a su hijo. Levantó el cuchillo y lo iba a clavar, lo iba a degollar a su propio hijo, y el ángel le dijo, no le haga daño, porque había conocido el corazón, le dijo, yo sé. Y esa obediencia trajo bendición. El amar a Dios, el ser obediente y amar a Dios traerá bendición. No hay bendición de otra manera. La bendición está en la obediencia a Dios. Y obedecer a Dios es amarlo a Dios, porque Dios está diciendo, ámenme a mí. Pongan su vista, esto significa poner la mirada en el autor y consumador de la fe, poner nuestra vida y nuestra mirada en Jesucristo, amarlo sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque este mundo nos ofrece 1000 cosas que nos van a alejar de Dios y nos van a llevar a las tinieblas. Y el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, nos llevará siempre a sus propósitos para que nosotros podamos heredar el reino de los cielos. Él está cuidando de vos. Mujer, está cuidando de tu vida, está cuidando de tu vida, varón. Está cuidando tus intereses, está cuidando tu corazón, está cuidando tu familia, te está enseñando verdaderamente los verdaderos caminos para que nosotros lo pongamos por obra. ¿Decís amén a esto? ¿Te estás dando cuenta por qué es necesario? Por eso Dios nos llevará a situaciones que nosotros no vamos a entender, para que nosotros lo pongamos en el primer lugar y no nos equivoquemos, porque lamentablemente nos equivocamos. Y nos lleva, y Dios tratará con nosotros para que lleguemos y aprendamos a amarlo a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Que amemos al Señor. Nos llevará, podemos comprender eso. Para que podamos comprender esto, es un proceso, es parte del proceso que debemos atravesar. Es parte de lo que Dios dará para que atravesar nosotros, para que traer madurez, nos va a traer fortaleza en la fe, nos dejará con claridad qué lugar ocupa el Señor en nuestro corazón, si está en el primer lugar o no está en el primer lugar. Él tratará, y por eso digo que el Evangelio no es un juego. El Evangelio no es, yo vuelvo a decir lo mismo, muchos se creen cristianos y se juegan el Evangelio, pero esto no es un juego. Esto es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso que es necesario es el poder de Dios para salvación. Y todo el que está en el camino de Dios será tratado por Dios y será llevado realmente por Dios, siendo tratado para que pueda realmente ponerlo en el primer lugar. Él tratará y moldeará nuestra vida, nuestro carácter, nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de proceder, tratará nuestra vida, nos llevará a parecernos a Él. El amar a Dios sobre todas las cosas es importante. Ahora hay otra historia que quiero compartírtela. Y esta historia que quiero compartirte en esta mañana, que voy a poner otro ejemplo, es la historia de Pedro. Pedro era aquel que había sido llamado por Dios para ser pescadores de hombres, ¿no? Entonces, ¿no? Lo llama, ¿no? Ahí cuando estaba pescando en esa pesca milagrosa y lo lleva a ser pescadores de hombres, y que un día le pregunta a él y a los discípulos, ¿quién dice que los hombres es el hijo del hombre? ¿Qué dicen los hombres que es el hijo de los hombres, del hijo del hombre? Y ellos respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, y algunos decían que eran algunos de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, en otras palabras, estaba hablando justamente del amor, ¿no? Del amor, qué lugar ocupaba en el corazón de ellos. Y rápidamente Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo he revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y lo vemos en algo, ¿no? Esto lo encontramos en Mateo 16, 14 y 15, ¿no? No te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese mismo Pedro, siendo el momento cuando Jesucristo fue crucificado, ¿sí? Lo abandonó, y no solo lo abandonó, sino que lo negó. Después que el Señor le había dicho, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearnos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Él le dijo, Señor, ya aún a la muerte iría contigo. Le dijo, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y él no creyó, pero en el momento cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, él lo abandonó y lo negó 3 veces, tal cual como lo había dicho.
Pero Dios tenía algo muy, muy fuerte para Pedro. Era muy, muy tremenda, algo muy terrible, muy tremendo para el apóstol Pedro, en el cual Dios tenía un propósito para la vida de Pedro, como la tiene para vos y para mí. Por eso el trato de Dios con nuestras vidas. Yo quiero que en esta mañana puedas entender el amor de Dios, cómo el Dios viviente te pone en el hueco de su mano y acaricia tu corazón. Esa mujer que está sola, que está triste, que está amargada por su soledad, por tantas cosas que ha vivido, es acariciada por el amor de Dios. Ese hombre que por ahí que ha perdido a su esposa, ese hombre que ha perdido a sus hijos, o esos hijos que han perdido a sus padres, están siendo consolados por el amor de Dios, porque Dios es amor. Y siempre consolará nuestros corazones, nos llevará digamos, a la victoria, nos llevará a la restauración de nuestras vidas. Esa situación que está viviendo tal vez económicamente, el Dios acaricia tu corazón y te provee de lo alto. Tantas cosas podemos hablar del amor de Dios. Ahora este Dios poderoso trata con la vida de como te decía, de este llamado Pedro, de este hombre llamado Pedro, por amor a él, y lo lleva a una realidad. Y le dice allí en Juan capítulo 21, verso 15, vamos a leer hasta el verso 19, y miren lo que dice, porque ya había sido resucitado el Señor, entonces lo confronta con la gran realidad de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando era joven te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderán tu mano y te ceñirán otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esto es una palabra que le dice al apóstol Pedro el Señor Jesucristo en su resurrección, antes de ascender al reino de los cielos, antes de ascender al Padre, ¿no? Allí le dice una palabra muy tremenda y yo quiero que prestes atención y que mires esto y que evaluemos esto. ¿Por qué le dijo a Pedro y por qué en esta mañana tal vez te lo está diciendo a vos? Porque le dice, Pedro, ¿me amas? Y esta palabra amas viene del griego ágapo, que significa amor por encima de todas las cosas. Escucha bien, por favor, lo que quería decirle. Amor verdadero, o sea, un amor real, un amor verdaderamente real por Dios. Pedro, me amas, o sea, me amas verdaderamente más que todas las cosas, por encima de todas las cosas. Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. El tema es que nosotros, como en nuestra lengua castellana, somos muy pobres, tienen que poner esta palabra, no es la misma palabra que utilizó en la primera parte del versículo que la segunda parte del versículo, porque cuando le dijo Pedro, me ama, esta palabra me ama viene del griego fileo, que significa quiero o te quiero, en otras palabras. Lo que está refiriéndose es el amor que se tiene por una cosa, por el trabajo, por el auto, por una casa, por un hijo, por un cónyuge, un amor de esa manera. No un amor sobre todas las cosas, sino un amor por las cosas materiales. O sea, que se estaba refiriendo, me amas más que todas estas cosas, me amas más que las redes, que los peces, que los barcos, que tu trabajo, que tu ocupación habitual. ¿Eh? Yo no sé si estás comprendiendo que todas las cosas de la vida que te ofrece a esto estaba refiriendo. En otras palabras, Dios te pregunta, ¿me amas más que tu trabajo? Porque muchos aman más que trabajo que a Dios. No tuve tiempo de estar con Dios para orar porque estoy trabajando. No pude compartir una palabra de Dios. Sí, porque no tuve tiempo, hermano. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando amamos a Dios, pasamos tiempo con Él, Dios se revela en su palabra y podemos compartir la palabra de Dios tranquilamente. Pero cuando hay falta de eso es porque falta de comunión con Dios y falta de intimidad con el Señor. Y estamos en peligro. No estoy condenando, simplemente estoy dándole a entender y estoy informando, estoy enseñando
que si estamos haciendo esto no estamos equivocando. ¿Qué es lo que quería decirle? Le estaba diciendo a Pedro justamente, porque estaba amando, digamos, en las cosas, estaba amando más las cosas materiales que a Dios. Por eso le habla estas palabras. Mire, le dice, cuando hubieron comido, dice Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que esto? ¿Me ama más que todas estas cosas? Y él le respondió, sí, Señor, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo, o sea, que te quiero. Él comparaba el amor igual a todas las cosas materiales que tenía. Amo a Dios, pero también amo mis cosas. Amo más mis cosas. Entonces, a esto lo llevaba, por eso dice, apacienta mis corderos. O sea, fíjate, porque vos vas a ser un hombre de Dios y vas a tener que dar palabra a Dios, vas a tener que guiar. Si vos no estás amando sobre todas las cosas a Dios, pastor, a esto me refiero, encargado de obra, como te esté llamando, si no estás amando siervo que estás sirviendo, si no amas a Dios, difícilmente puedas guiar a la iglesia de Jesucristo, puedas dar palabra a la iglesia de Jesucristo. A eso se refiere. Y le dijo por segunda vez, le dijo el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas, le vuelve a repetir lo mismo. Le está diciendo, me ama, no me estás amando, pero a ver, no me estás entendiendo, vos me estás queriendo de la misma forma de las cosas materiales. Por eso hoy hay un amor por lo material, hay un amor desmedido por lo material. Todo el mundo quiere tener cosas. En la vanagloria de la vida se ha puesto al flor de piel. Todos quieren tener cosas materiales. Por eso que el éxito de una iglesia se transforma cuando dice, ¿cuántos cristianos tenés o cuánta gente viene a tu iglesia? No, mirá, la verdad que en mi iglesia entran 30, 40, a veces 50. No, yo tengo 3.000, no, es un éxito. O sea, miren qué poquito. Un día dice que pasaba por la puerta de una iglesia una chica, ¿no? Entonces pasaba así, miraba que había 4. Estaba uno orando y los otros estaban, ¿no? Eran 4 o 5 en la iglesia, 6 más o menos. Entonces dice que esta chica me comenta a mí, ¿no? Dice, qué poco que hay en esa iglesia. No sé cómo no cierran la iglesia si hay 4 o 5 nada más. Y la verdad, yo la miré, ¿no? Y digo, pero vos sabés cuál es el tema. Los que están ahí están adorando a Dios. No importa la cantidad, sino que importa el corazón o la calidad del corazón que tienen esas personas. Muchos creen que el éxito de una iglesia es cuando hay muchos miembros, o sea, cuando hay mucha gente. Pero la verdad que no es por ese lado. Que es lo que quería decirle a Pedro, para que Pedro pueda entender y pueda predicar la palabra de Dios. Fíjense en algo tremendo, porque le dice por tercera vez, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció y le dijo, ahí comenzó a entender, dijo, claro, lo que me está diciendo el Señor, y me vuelve a repetir 3 veces, porque sabe qué duro que somos, y nos tienen que revivir repitiendo lo mismo, para que podamos entender. Y lo que quería enseñarle a Pedro, que él no estaba amándolo sobre todas las cosas, sino que para él era más importante su trabajo con las redes y los peces que iba a pescar, que predicar la palabra de Dios, que anunciar el Evangelio, que seguir a Dios y poder servir a Dios. Y esto era algo peligroso, por eso le dice la palabra, que por tercera vez comenzó a entristecerse, ¿no? Dice que le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y cuando dice la tercera vez te amo, vuelve a decirle, pero ya de otra manera, vuelve a hablar de ágapo. Ya había entendido Pedro que estaba amando sobre todas las cosas. Por eso dice, apacienta a mis ovejas. Y luego le dice, de cierto te digo, que cuando era joven te ceñías e iba donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano, te ceñirás otro y te llevará donde él no quieras. O en otras palabras, lo que estaba diciendo, le estaba reflejando de eso, le estaba diciendo para que él se fortalezca en su vida. Amar a Dios fortalece en la vida, para que en otras palabras le estaba diciendo que cómo iba a morir, de la forma que lo iban a matar por causa de la palabra de Dios, pero que tenga tranquilidad de que él iba a estar en el reino de los cielos. Esto es amar a Dios. Esto es lo que le expresaba de amar a Dios. El amar a Dios nos da la seguridad y la certeza que más allá que venga el enemigo y que vengan hablando mal de nosotros y que digan toda clase de cosas contra nosotros mintiendo, nosotros sepamos que nuestro galardón en el cielo es grande. Esto es amar a Dios, esto es lo que le quería referir a Pedro, esto es lo que le hablaba al apóstol Pedro para que quite esa palabra fileo. Muchos tienen amor, no tienen un amor ágapo, no tiene ese amor verdadero por Dios sobre todas las cosas, sino que tiene un amor fileo, un amor por las cosas materiales,
un amor por las cosas superficiales, y donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón. Por eso venía hablando estas palabras. Hermanos y hermanas, ¿cuánto tenemos para aprender? Yo miro esto y digo, Señor, ¿cuánto tenemos para aprender de ti? No terminamos nunca de aprender de la palabra de Dios y nunca terminamos de aprender lo que Dios tiene para hablarnos. Qué profunda esta palabra que nos viene hablando. Ahora, para cerrar el mensaje, te hago dos preguntas. Y las dos preguntas que te hago, ¿amás verdaderamente a Dios? ¿Dios se sentirá amado por vos? ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Él ocupa el primer lugar. Oramos a Dios. Espero que este trato de Dios nos lleve a madurar y a crecer para ponerlo a Él en el primer lugar, sobre todas las cosas. Ya viene la recompensa. Dios te bendiga. Amado Padre, en esta mañana de domingo te damos gracias por habernos hablado, por habernos dado tu palabra, Señor, por habernos expuesto a una gran realidad, Señor, una gran verdad, Señor. Y nos llevas verdaderamente a comprender y llevas a pesar nuestro corazón ante ti, Señor, al crisol de tu palabra. Si te estamos amando, si estás ocupando el primer lugar, si estás verdaderamente ocupando el primer lugar en nuestros corazones, si verdaderamente tú eres nuestro Dios. Por eso en esta mañana venimos humillados ante tu presencia, para rogarte, para pedirte y para implorarte que tengas misericordia de nuestras vidas. Porque sabemos que tú tienes misericordia de nosotros y nos amas tan grandemente y tan profundamente, porque tu amor no dejó de ser. Tu amor es maravilloso, tu amor es poderoso, tu amor es glorioso y nos pides que nosotros te amemos, porque en el momento que te amemos te pondremos en el primer lugar y podremos seguir caminando en este mundo de pecado sin deslizarnos, sin apartarnos de ti, para poder un día entrar en la eternidad, al paraíso, para reinar contigo. Por eso en esta mañana venimos pidiéndote perdón, porque muchas veces pusimos mil cosas ante que ti. Porque mil veces pusimos mil excusas antes de orar, antes de estar relacionándonos contigo, Señor. Porque pusimos en primer amor, en nuestra mirada, la pusimos en otras cosas y amamos las cosas materiales antes que a ti. Endiosamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, endiosamos, Señor, a nuestro trabajo. Pusimos como Dios al trabajo antes que a ti. En vez de deleitarnos en tu palabra y en tu presencia, nos deleitamos con otras cosas que no tienen nada que ver contigo. Y si somos hijos, nuestro deleite está en ti, nuestro gozo está en ti, Señor. Por eso en esta mañana venimos agradecidos por habernos hablado a nuestros corazones y nos comprometemos, como dijimos en la oración de ayer, a ponerte en el primer lugar para que ocupes el primer lugar en nuestro ser. Señor, te adoramos, te glorificamos, nos humillamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que en este tiempo tú sigas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que podamos poner por obra todo lo que nos estás enseñando. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Creo que es una palabra tremenda, hermano. Creo que esta palabra, así como quebró Dios mi corazón, en esta mañana puede haber quebrado el tuyo. Así como Dios quebrantó mi vida, puede haberla quebrantado en esta mañana tu vida, hermano. Y que te fijes que cuántas veces pusimos mil excusas para no estar en la presencia de Dios, y el Señor siempre está con los brazos abiertos, esperándonos para tener una relación de amor, porque su amor es verdadero. Su amor no cambia, no es un amor como el nuestro que un día amamos y otro día no amamos. Su amor es un amor ágape, es un amor sacrificial, es un amor poderoso, es un amor que nunca cambia. Amén. Fortalecete en la fe, fortalecete en el Señor y ponelo en el primer lugar y vas a ver los resultados. Lo experimentó Abraham,
Lo experimentó Pedro, hermano. Pedro después recibió la promesa del Espíritu Santo allí en Hechos de los Apóstoles, no habla de la promesa después de la ascensión del Señor, recibió la promesa del Espíritu Santo y comenzó a servir y pagó, ¿no?, el precio que tuvo que pagar de muchas veces ser agredido, de muchas veces ser menospreciado, de hecho que murió por la causa de Jesucristo. Y hoy están descansando en el Señor. Allí vamos, hermano, hacia la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga. En el día de mañana, lunes, estamos a las 22 horas orando. Repito esto porque quiero que te quede verdaderamente claro. Es todos los lunes, a partir de 22 a 23 horas, oramos, intercedemos el uno por el otro, rogamos a Dios que saque esta pandemia y podamos este virus y que podamos congregar nuevamente en la iglesia para poder adorarlo. Amén. 22 a 23 horas, día lunes, oramos todos juntos. El martes, recordá razones para vivir, orá por los hermanos, comunicate con ellos, clamemos a Dios por sus vidas también. Y luego, a partir de las 19 horas, estamos con el estudio de la palabra de Dios, un nuevo tema que comenzamos este martes. Amén. Miércoles también, 19 horas, con la prédica de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Te abrazo en el Señor. Te amo en Cristo. Te extraño horrores y ruego a Dios que esta palabra haya sido de bendición. Que Dios te bendiga.